A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudan siempre a comprender el ámbito normativo de nuestro querido país. Primer programa del año 2023 y quiero comenzar con un invitado de lujo, un experto tributario a nivel local e internacional. Nelson Morales. Nelson, qué gusto. Y para mí en esta noche de tributación de hoy, qué mejor comenzar con uno de los profesionales más destacados en el ámbito tributario y que siempre nos has hecho esas explicaciones claras, precisas, didácticas del ámbito tributario. Un ámbito tan interesante, no solamente para los contadores, ni para los abogados, para los empresarios, los microempresarios, para todos los sujetos pasivos. Y hoy día vamos a hablar de todas esas novedades vividas en el ámbito tributario en el 2022. Esta es tu casa, Nelson, Tributación de hoy. Muy buenas noches. Cristina, buenas noches. Qué gusto estar nuevamente en este evento, iniciando el año con pie derecho, 2023, con todas las ganas. Dado que ha habido muchas reformas, hay mucho trabajo que hacer, entonces pues ahí vamos, adelante. La verdad que sí, siempre en el ámbito tributario hay novedades. Yo pienso que los tributaristas siempre tenemos trabajito que realizar y siempre de la mano de expertos, de especialistas. Y contigo, Nelson, siempre ha sido mis programas, los eventos, incluso internacionales que nos has acompañado en el Colegio de Contadores. Yo siempre digo casa llena, cuando el especialista tributario sabe, conoce la ley, pero sobre todo sabe transmitir. Eso es lo interesante. Hablemos de todos esos eventos importantes en el ámbito tributario que los sujetos pasivos, las personas naturales, las empresas, tuvimos que realizar en el 2022. Ahí hablemos temas de gran importancia que se realizaron. Uno de los temas que tratamos fue la regularización de los activos en el exterior, cómo se llegó a vivir este proceso. También hablamos de las reformas que se dieron en el ámbito de los regímenes simplificados. Pero bueno, comencemos a hablar, hagamos un resumen de toda esta normativa tributaria tan interesante y que tenemos hoy a un especialista como eres tú, mi querido Nelson. Sí, gracias, Cristina. Pues ha habido muchas reformas y creo que nos tomaría toda la tarde poder hablar de todas las reformas. Toda la noche, toda la tarde y muchos días, pero arranquemos este 2023 y también para recordarles a los contribuyentes que en el 2023 hay que comenzar con pie derecho en materia tributaria. Comencemos, mi querido Nelson, hagamos un pequeño resumen. Creo que un tema importante que deben considerar los contribuyentes es la facturación electrónica. Así es. Ahora estamos obligados, todos los sujetos que tenemos obligación de pagar, de presentar declaración de impuesto a la renta, tenemos obligación de emitir comprobantes de manera electrónica, excepto los negocios populares. Creo que es un cambio fuerte. No sé si en realidad todos los lugares, todo el país está preparado para emitir comprobantes electrónicos, pero esa es la disposición, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, ese es un cambio muy importante. Desde noviembre del año 2022 ya todos debemos emitir comprobantes electrónicos. Recientemente fui a hacer unas compras y en algunos lugares no están emitiendo comprobantes porque no tienen idea de cómo sacar la facturación. Ese es un tema muy interesante, el tema de la facturación electrónica. Y creo que se los venía manejando ya con un proceso, porque ha sido un proceso de varios años en irnos educando en el tema de la facturación electrónica. Y tú lo has dicho muy importante, también en esta noche que nos están mirando, negocios populares pueden seguir emitiendo sus notas de venta de manera preimpresa, que es también interesante, pero es una de las cosas positivas. Tenemos el tema de la facturación electrónica y yo creo que ya con esta disposición que es obligatoria para todos, y también tenemos una circular 3, una resolución número 24, que nos va recordando también que tenemos pues esta obligación tan importante de la facturación electrónica
y pues uno de los, proyectos emblemáticos ya concretados de la autoridad tributaria. ¿Cómo nos fue con el tema de muchos, hablemos de estos regímenes simplificados, de estos regímenes generales, del régimen RIMPE, que mucha gente ya se está acostumbrando al régimen RIMPE, ¿no? Sí, creo que ese también fue un cambio muy importante que se dio en el año 2022 con la reforma que hubo en el año 2021, la eliminación del régimen de microempresas, la eliminación del régimen el RICE y la creación de este régimen RIMPE, ¿no? Ahora, claro que ya con la disposición que hubo recientemente sobre la derogatoria de la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Desarrollo Económico, pues se prevé que solamente estará vigente hasta el 2023. Tendremos la que cuota esperar. De los $60. Exactamente. Pero este régimen, y aquí hay que importante, y lo topas de una manera muy clara, recuerde que en este año 2022 usted tiene que declarar esta cuota única de los $60 y en el régimen 23 también, y esto prácticamente se aplicaría en el 2024, que es muy importante. Y este régimen RIMPE la gente lo ve con buenos ojos, te comento, porque tiene una tabla en el tema de emprendedores simplificada, y aquí hay que hacerles una pequeña, acuerdo a nuestros queridos sujetos pasivos, que en este año 2023 tienen que comenzar correctamente su régimen impositivo general o simplificado de acuerdo a sus ingresos grabados del año anterior, que eso es importantísimo para que comiencen bien, porque el cumplimiento viene por parte del sujeto pasivo. Sí, exactamente, es un tema importante, ¿no? Si es que tengo hasta $300,000 de ingresos y estoy dentro de los sectores que puedo acceder al régimen RIMPE, pues debo comenzar como RIMPE, ¿no? Pero si es que el año anterior superé $300,000, pues automáticamente ya no podría estar en el régimen RIMPE. Y aquí vengo una recomendación, que debería también actualizar su RUC, que ahora pues definitivamente el tema de la actualización en línea es sumamente rápido y se lo está haciendo. Entonces esto también es una excelente recomendación, lo que acabas de decir. Por favor, póngase pilas. Si usted superó los $300,000 e incluso si usted superó de 0 a $20,000 el tema de los negocios populares para que se pase al régimen emprendedor, actualice su RUC. Es una excelente recomendación. Yo pienso que ahora el régimen RIMPE es mucho más amigable, hay que ponerle ganas, es un régimen simplificado que permite al emprendedor, como su nombre lo indica, hacer estos procesos sencillos, fáciles, dinámicos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y la ventaja también respecto del régimen de microempresa es que no es tan cerrado. El régimen de microempresas era el 2% independientemente de la cantidad de ingresos. Esto es un tanto progresivo hasta llegar al 2%. Así es. E incluso es mucho más claro respecto del régimen de microempresas, porque antes con el de microempresas no quedaba claro de qué pasa si es que en el año yo estoy estaba en régimen de microempresas y superé los 300,000. Queda un vacío. Aquí está muy claro, porque dice, si supera los 300,000, paga en función del último nivel de la tabla. Excelente, tú lo has dicho, es súper claro, y esa me parece una excelente recomendación, porque ya nos toca cerrar los periodos fiscales. Tenemos que hacer un cierre fiscal para emprendedores, porque obviamente el régimen, hablemos del negocio popular, es la cuota fija de los $60 que se paga lo que es conjunto IVA y lo que es renta. Pero también tenemos que hacer un régimen general. ¿Qué recomendaciones en estos puntos tan importantes del 2022 harías tú, enfocándonos un poquito al régimen general, ese régimen basado en ingresos, costos y gastos? En tu gran experiencia como experto tributario, había muchas dudas en regalías, había muchas dudas en el tema de cuándo se aplicaban los nuevos impuestos diferidos por la reforma del decreto 586. ¿Qué recomendaciones principales nos darías a estos sujetos pasivos que estamos en un régimen general, ya no en un régimen simplificado, que creo que de alguna manera, basado en el ingreso bruto, sabemos que tenemos que tributar sobre seas negocio popular o emprendedor? Yo creo que, como su nombre lo indica, las reglas simplificadas están claras. Pero ya cuando estamos en un régimen general, un régimen que está basado en ingreso, costo y gasto, ¿cuáles son las recomendaciones de tú como experto, Nelson, que estás del día a día con tantos clientes, con tantos contribuyentes, con empresas muy, muy importantes, porque tú trabajas en una de las firmas más representativas de nuestro país? ¿Cuáles son esos tips para que este 2022, esas novedades del 2022, no cometamos riesgos? Sí, creo que ahí primero hubieron reformas importantes con la Ley de Desarrollo Económico, pero no siempre debemos tomar esas reformas como que las debo aplicar en el 2022 y punto. Hay algunas disposiciones que establecen que no son aplicables para el 2022, que son aplicables para el 2023, entonces siempre debemos verificar cuál es la vigencia de estas normas, cuál es la vigencia de las reformas que se están implementando, porque de lo contrario, por ejemplo,
a partir de este año, del 2023, es permisivo reconocer impuestos diferidos sobre las depreciaciones aceleradas. Es permisivo reconocer impuestos diferidos sobre el exceso de las provisiones de incobrabilidad. Cuando salió la reforma, salió en el año 2022, pero no quiere decir, y sí, hemos tenido un par de casos de empresas que han querido ya aplicar para el 2022, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque la disposición indica esto será permitido desde el año 2023. Y eso está en el decreto 586 de la reforma al reglamento claramente establecido, pues. ¿Y para qué activos? Para los que se compren en 2023, excelente, no para los aclaración. activos que compré antes. ¿Para qué cuentas por cobrar? Para las generadas en 2023, no las de años anteriores, porque estaríamos aplicando una norma de manera retroactiva. Entonces, la aplicación, la vigencia de las reformas es un tema importante. Y obviamente, pues ya revisar todas las reformas que ha habido en materia de la Ley de Desarrollo Económico y sobre todo verificar las resoluciones que emite el Servicio de Rentas Internas. Pero aquí tú has topado dos puntos que quiero que en esta noche quede súper claro y que ha sido motivo de muchas consultas y que incluso en el propio decreto 586, que es la reforma, esta última que salió del reglamento, de estos dos nuevos impuestos diferidos tan esperados y que definitivamente nosotros durante 11 años y que definitivamente los contadores decimos que bueno que estábamos esperando el tema de la depreciación de nuestros activos en base a técnica contable, en lo que establece la realidad económica, y que si existieran diferencias con el tema de los límites establecidos en normativa tributaria, pues se aplique el famosísimo impuesto diferido. Pero tú lo has dicho bien, la propia disposición transitoria del decreto 586 establece aplíquese en el 2023 y de activos que se adquieran a partir del 2023. Así es. Muy bien, Nelson, esta es una explicación que estábamos esperando que tú las hagas. Y lo mismo en la cartera. En los instrumentos financieros, cuando el deteriorar una cartera por realidad económica difiera de este porcentaje límite máximo de deducibilidad del 1%, igual se aplica de los créditos concedidos en el 2023. Qué excelente lo que tú estás topando, porque esa es la duda que se tenía. Y hay gente que quiere reconocer estos impuestos diferidos en este cierre fiscal 2022. Ya lo dijo el experto Nelson Morales. ¿Qué otro de los puntos principales tú nos recomendarías para este cierre fiscal 2022 para no confundirnos, para no tener estos riesgos que a veces definitivamente creo que nadie, ni el empresario ni el contador, nos queremos correr? Otro tema importante es que salió de manera reciente la resolución respecto de los servicios correlacionadas en temas de regalías, servicios administrativos, servicios de consultoría, asistencia técnica, en lo cual quedó un vacío un tanto a nivel de reglamento, sobre todo por la eliminación del numeral, que parecería que fue un error, no lo sé. Y salió la disposición del SRI en la cual establece que para fines del año para efectos de medir el impuesto a la renta de 2022 no será aplicable estos límites y los límites que se establecieron en el reglamento serán aplicables para el 2023. ¿Qué quiere decir eso? Para el 2022 parecería que no hay límites que revisar, pero no hay que olvidar algo. El SRI se está fundamentando mucho ahora en la realidad económica de las transacciones. Así es, entonces, qué excelente. Si es que el SRI en un proceso de revisión no ve realidad económica en una transacción, pues ¿qué va a pasar? Va a desconocer el gasto. Y que el hecho de desconocer el gasto, ya hemos visto que hay muchos casos en fiscalía, ¿no? Así es un tema grave. Entonces, si bien es cierto y afortunadamente no tenemos este límite de deducibilidad para el año 2022, pero sí debemos enfocarnos en respaldar la esencia económica de la transición, es decir, que el servicio efectivamente haya sido prestado, que los bienes hayan sido efectivamente transferidos. Tú has dicho algo súper importante y lo tomemos como una recomendación. Si bien es cierto, en el 2022 y con la resolución que emite el Servicio de Rentas Internas, donde se aclara, mejor dicho, sobre el tema de las regalías, el 2022 no habría un límite, pero tú te acabas de topar algo que es básico. El gasto tiene que tener una esencia económica, una realidad económica entre partes relacionadas. Y adicionalmente, no se debe dejar de cumplir el principio de plena competencia. El tema de precios de transferencia. Si el año 2022 usted tiene estos gastos de regalías, asistencia técnica, servicios administrativos con la parte relacionada, no por eso usted va a colocar cualquier gasto sin un fundamento de realidad económica y tampoco cumplir con la esencia de los precios de transferencia. Definitivamente. Entonces, eso es algo que la autoridad de control ya lo ha determinado en sus actos normativos para que el cierre fiscal 2022, como tú lo acabas de decir, sea correctamente, sea adecuado. Porque la contabilidad NIPS, para mí, y es mi criterio particular, siempre va a ser una contabilidad
que nos dé ese, como yo digo, ISO de calidad, seguridad jurídica para contadores, para empresarios, porque nos hace probar mucho la realidad económica. ¿Qué opinas tú, mi querido Nelson? Sí, tanto la normativa contable como la tributaria se fundamentan mucho en la esencia económica, ¿no? Y es un concepto que incluso a nivel de código tributario se incorporaron algunas reformas en el año 2021 que nos favorece como contribuyentes al momento de defender el hecho de que existió una transacción. Entonces, eso es algo que debemos siempre justificar, no solamente el contrato, la factura, la retención, la liquidación de compra, el pago, son documentos suficientes para justificar la transacción, sino que tiene que haber un informe, correos, cronogramas, lo que suele generarse el entregable. En condiciones normales, el entregable. Así es. Tú acabas de decir, si alguien me dice que a mí me vende un servicio, el servicio tiene que ser demostrable su entregable, lo que se llama el servicio prestado, porque nadie paga $1,000 si no recibió el servicio. Esa es la realidad. Y eso es lo que yo siempre cuando estoy en clases a mis alumnos les digo, ¿usted pagaría $1,000 por aire? No, pues, uno paga $1,000 si usted me fue a visitar, si usted me prestó la asistencia técnica, si usted me dio la consulta, si usted me ayudó a resolver el problema. Nadie paga $1,000 por un aire. La verdad es así. Así es. Qué interesante. Mi querido Nelson, ¿cómo le ves en nosotros como contadores, como sujetos pasivos? ¿Cómo nos ves en esta evolución del manejo de las normativas tributarias? La tributación es linda. ¿Cómo nos ves en este manejo de meternos a este ámbito de los tributos? ¿Crees que hemos evolucionado, que ya le tenemos más confianza a manejar esta ley tributaria, este reglamento, estas resoluciones, estas circulares? Hemos tenido la última semana un montón de circulares, un montón de resoluciones. ¿Cómo nos ves a los contadores en el ámbito fiscal? Bastante bien, la verdad, y me siento muy contento de que, y una de las pruebas de que el contador está haciendo sonar su voz es el hecho de que finalmente incorporaron algunas reformas en materia de impuestos diferidos. Excelente. Son reformas que se han pedido durante años y años. Recuerdo el de incobrabilidad, se pidió en varias ocasiones y siempre decían no y no y no. Aceptaban el de arriendos, aceptaban el de jubilación, pero el de incobrabilidad y el de depreciaciones jamás lo aceptaron. Eso es un buen trabajo de esta administración. Sí, exactamente. Es un buen trabajo de esta administración, de su área jurídica, y definitivamente me parece que la gente que está en el área jurídica lo está haciendo bien, porque estos eran impuestos diferidos, como tú dices, aclamados por el sector de la contabilidad. Y eran los que más efecto generaban. Claro, por supuesto. ¿No? Hablar de activos fijos por realidad económica, por depreciación, vida útil, naturaleza del bien, técnica contable, el instrumento financiero por su deterioro real, por la pérdida de flujo del activo. Entonces, esta parte yo creo que se lo ha hecho bien, que la administración tributaria, que tiene una incidencia fuerte en la elaboración del reglamento de esta reforma del decreto 586, pues definitivamente es importante, ¿no? Y es importante también que desde el punto de vista de la administración tributaria busque el criterio de técnicos, de especialistas, porque de lo contrario puede salir una norma con ciertos vacíos legales que ya hemos visto en el pasado que suele ocurrir, y después tiene que haber reformas, tiene que haber resoluciones, aclaratorias o cosas por el estilo. Entonces, lo mejor es tener una norma con la participación de todos los sectores, y uno de ellos, pues, el contador, el que maneja la parte impositiva, el que maneja la parte de los números, de los respaldos, es un apoyo importante para ese proceso. Y el contador hoy día está hablando varias lenguas. Obviamente su principal función es ser un tenedor de libros, pero un tenedor de libros bajo normas contables. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer que esa contabilidad responda a normas internacionales, a principios contables, a razonabilidad financiera. Qué bueno, qué interesante. Hablando un poquito en el tema fiscal, que es en el que nos compete en esta noche, dentro de todo este proceso que hemos venido manejando, se han cerrado ya algunos temas, algunas regulaciones que tenían que cumplirse. La regularización de activos en el exterior, yo creo que también fue un tema bastante importante. Se difundió mucho a través también del SRI. Yo creo que a la larga el fisco cumplió su objetivo. Sí, exactamente. Creo que tal vez los resultados, al menos mi percepción como profesional, los resultados que la administración tributaria esperaba sobre este régimen, parecería que no fueron los esperados. No he visto muchos contribuyentes que se hayan acogido al régimen, pero después de todo me pareció un régimen interesante para poder regularizar los activos en el exterior. La última reforma que hubo respecto de que podrían iniciarse ciertos procesos... Por el tema de la Corte.
Creo que eso es algo que limitaba mucho a los contribuyentes, dado que genera un poco de temor, ¿no? Pero después de todo fue un régimen interesante para regularizar activos en el exterior. Y ahí es un tema importante aclarar que no eran todos los activos, sino aquellos que no hayan sido o que se generaron con recursos que no han sido sometidos a imposición en materia de impuesto a la renta, también fue interesante, o de impuesto a la salida de divisas. No es para todos los activos, ¿no? Entonces ese es un tema a considerar. Sí, y eso fue hubieron mucha capacitación, mucha información por parte del Servicio de Rentas Internas. Y pues esperemos que ya viendo los resultados, pues esto haya tenido el éxito alcanzado. Creo que ha habido cosas importantes que recalcar en materia tributaria. Vamos a mirar también que hoy tenemos ya obligaciones que cumplir. Hay reformas en el formulario 107 en línea, porque pues ya los gastos personales no son deducción, ahora los gastos personales son crédito rebaja fiscal por uso, por lo que son evidentemente ya una compensación con el impuesto causado. Entonces también hay que alertarles a nuestros queridos sujetos pasivos, a nuestros queridos empresarios, patronos, de que el 107 trae cambios y que ya nos toca preparar el REDEP, el 107. Todas esas cosas son interesantes. Siempre tenemos actividad. Sí. No paramos en materia tributaria, no paramos en materia financiera. Eso es lo bonito, eso es lo interesante, ¿no es cierto? ¿Qué novedades tiene Nelson Morales, Cristina, para este año 2023? Cuéntame, Nelson. También, regresando un poco al concepto de realidad económica, perfecto, no olvidemos también que se eliminaron ya los límites para la aplicación automática de convenios internacionales. Así es, qué bueno, qué interesante. Eso fue eliminado desde el año desde noviembre del año 2021. Sin embargo, pues ahí es importante considerar el concepto de realidad económica. No quiere decir que ahora, como ya puedo hacer transacciones sin límite alguno para poder aplicar de manera automática, no quiere decir que la administración tributaria no tenga facultad para revisar si es que efectivamente las transacciones fueron o no fueron realizadas. Cuando aplicamos un convenio de doble tributación. Sí, afortunadamente la aplicación el respeto a lo que establece el convenio es algo que a mi criterio siempre tenía que haber sido realizado, y en virtud de eso, pues afortunadamente también se emitió esta reforma respecto de la eliminación de los límites que había antes de las 50 fracciones básicas. De acuerdo a la resolución que establecía el fisco, ¿no es cierto? Y por la norma legal. Exacto. Pero los requisitos no han cambiado, ¿no? Partiendo del principio de realidad económica, el certificado de residencia fiscal del proveedor del exterior, esos son requisitos esenciales, y sobre todo el hecho de aplicar un convenio no quiere decir siempre que la renta no esté grabada en Ecuador, sino que hay que analizar convenio por convenio, transacción por transacción, para determinar cuál es el tratamiento fiscal que debo darle en Ecuador y en el otro país. O sea, aplicar el convenio como corresponde, y el requisito fundamental es aplique el convenio como corresponde y pídale al proveedor del exterior el certificado de residencia fiscal con los requisitos que establece el reglamento ecuatoriano en el artículo 134. Sí, es verdad. Exactamente. Como siempre, mi Nelson, contigo el tiempo se nos pasa volando. ¡Qué maravilla! Quiero felicitarte en nuestro primer programa de arranque de este 2023. Despídete, mándale un abrazo fraterno a toda la gente que nos mira en esta noche, que nos ve en este importante medio de comunicación y que seguramente se va a replicar en redes sociales. Por favor. Bueno, Cristina, primero quiero agradecerle por haber invitado a su programa. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar en este programa. Y a todos los televidentes, pues muchísimas gracias por seguirnos. Les invito a estar pendiente de todas las reformas que se emiten, a estar pendiente de todas las disposiciones que establece el Servicio de Rentas Internas, y de esa manera pues ir minimizando cualquier contingente. No olvidemos un punto importante: la caducidad que tiene la administración tributaria ahora es de 4 años. Eso nos obliga a tener mucho más cuidado respecto de cómo procedemos de manera tributaria. Creo que ahí la tranquilidad como contribuyentes es algo que no tiene precio, entonces es mejor estar encaminado en lo que nos establece la norma. Excelente todas las recomendaciones que hemos tenido esta noche con Nelson Morales, un experto tributario y sobre todo un amigo de nuestra casa Tributación de Hoy. Es nuestro primer programa del año 2023 y vamos a tener excelentes invitados, temas que nos van a encantar, que nos van a capacitar, que nos van a nutrir de conocimientos en su programa Tributación de Hoy. Les deseo que todo lo que usted se comprometa y tenga de objetivos claros en este nuevo año fiscal se le va a cumplir. Soy su amiga Cristina Trujillo en su programa Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.